el investigador, el periodista Ernesto Ochoa Moreno, ha descrito su vida como un viaje de la rebeldía al éxtasis. Y por todo esto fue expulsado del San Ignacio. Y así empieza la carrera literaria de Fernando González. Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos. En nuestro 9º capítulo del podcast Ciencia y Cultura hablaremos de un ciudadano ilustre de Antioquia, como lo es Fernando González Ochoa. Es considerado uno de los filósofos más importantes del país, dado que logró forjar un pensamiento filosófico a partir de nuestra idiosincrasia. Además, hablaremos también de su casa Otra Parte, la cual está ubicada entre Envigado y Medellín, y que ha venido constituyendo una importante agenda cultural en el área metropolitana. Para hablarnos de esto nos acompaña el señor Gustavo Restrepo Villa. Él es director ejecutivo de la corporación Fernando González Otra Parte. Don Gustavo nos hablará y nos contará la historia y la importancia que tuvo Fernando González para la ciudad de Medellín y todo lo que se viene desarrollando en la casa o en la corporación Otra Parte. Señor Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al podcast Ciencia y Cultura. Gracias, Alexander, gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes de este podcast. Bueno, lo primero, hombre, es aclarar que Fernando González sí tuvo un gran desempeño y una gran influencia en Medellín, pero Fernando González fue envigadeño. Él nació en 1895 en Envigado, es decir, terminando el siglo XIX. Creció en Envigado, murió en Envigado, de hecho murió pues en Otra Parte. Más tarde vamos a hablar de su casa, pero su ejercicio laboral fue en Medellín. Vivió algunos años en Europa, trabajó como cónsul en 4 ciudades europeas, en Génova, en Marsella, en Rotterdam, en Bilbao. Esto fue en 2 periodos. Uno en la década del 30, el otro 20 años después en la década del 50. Pero entonces sí, y además pues la proyección de Fernando González es nacional e internacional. Entonces hablemos un poco de él. Nació en Envigado, porque fue rebelde desde muy niño y fue un místico, por eso de la rebeldía al éxtasis. Entonces empezó a meterse en problemas, lo expulsaron de la escuela de la Presentación en Envigado porque una pelea con las hermanas, les gritó hermanas cagonas, y por esa razón, bueno, luego lo volvieron a admitir, pero entonces luego sus padres lo enviaron como interno al colegio de San Ignacio en Medellín, que quedaba en la plazuela Nutiora, precisamente donde hoy queda el claustro con Fama. Entonces ahí empieza la relación de Fernando González con Medellín. Además, por esos días en el colegio leía autores prohibidos, a veces no asistía a unas ceremonias que eran obligatorias, y por todo esto fue expulsado del San Ignacio. Y así empieza la carrera literaria de Fernando González. Se refugia en una finca en Envigado, regresa a Envigado, se refugia en la finca de un pariente de su madre. Allá se da a meditar, a caminar, a pensar, a leer. De esa época surge su primer libro, Pensamientos de un viejo. Luego regresa a Medellín, termina el bachillerato, escribe una tesis de grado bastante polémica que se llamó El derecho a no obedecer, en la Universidad de Antioquia. No le permitieron usar ese nombre, por esa razón la llamó simplemente una tesis. Esas son las 2 primeras obras de juventud de Fernando González, Pensamientos de un viejo, la tesis. Se casa en 1922 con Margarita Restrepo, hija del presidente Carlos Restrepo. En ese momento era expresidente. Su periodo fue entre 1910 y 1914. Y empieza entonces esta carrera de abogado de Fernando González en Medellín, también como juez. Por algún corto periodo trabaja en Manizales, esto fue antes del matrimonio. Y luego en 1929 emprende un viaje a pie con su amigo, con su secretario del juzgado, don Benjamín Correa. Y así es como en 1929 publica este libro tan conocido
Viaje a pie empieza una década muy tremenda en la vida de la década del 30, en la que él publica la mayor parte de sus obras. Y con cada libro se iba metiendo en líos, siempre estaba metido en problemas. De manera que ya en 1940, cuando publica Santander, bueno, ya en 1930, cuando publica Mi Simón Bolívar, se había metido en muchos problemas porque ahí atacaba fuertemente a Santander, el gran héroe nacional de Colombia. Y ya luego, en 1940, cuando publica Santander, se le viene el mundo encima, porque el libro es muy fuerte, es una tremenda crítica, pues acaba con Santander. Y entonces, ya como cansado de tantas peleas, tantas polémicas, la Iglesia había prohibido bajo pecado mortal la lectura de Viaje a pie en el año 29, ya había prohibido la tesis de grado del 19, también prohibió Don Mirócletes en 1932, y entonces estaba cansado, se empezó a sentir incomprendido, además tenía muchas dificultades económicas porque él nunca fue un hombre rico. En 1940 y publica el libro un año más tarde, en el 41, El maestro de escuela, en el que él se burla de sí mismo, se llama así Un grande hombre incomprendido, y firma el libro ex Fernando González. Bueno, ¿qué pasa? Que en el libro el protagonista Manjarrés muere y Fernando González se tira al hoyo con él, se tira al hueco, se entierra con Manjarrés y se despide, dice ex Fernando González, putísima en la vida, ahora sí estoy muerto, descanse en paz. Y ahí, porque estoy hablando como de 3 periodos en la obra de Fernando González. La primera época, la época de juventud, luego llega esta época de la década del 30, que fue la que publicó casi toda su obra entre el 29 y el 41, y luego aquí empieza una época, después del maestro de escuela, que él se entierra con él, empieza una época que se llama El hoyo de los animales nocturnos, así la llama él. Es una época en la que él prácticamente no vuelve a publicar durante 18 años. Dice en una de sus libretas que no ha hecho nada por desenterrar a Manjarrés, y para eso invoca la ayuda de Dios. Y algo sucede porque realmente sale de ese hueco, sale de ese hoyo, y por esa misma época surge el nadaísmo. Entonces pasa algo, él siente el entusiasmo de volver a publicar otra vez en el año 58, justo en el año de la fundación del nadaísmo. Entonces hay ese encuentro con Gonzalo Arango y los nadaístas, con Alberto Aguirre, que termina editando el libro, pero ya no es de una persona triste o que se siente mal, sino que es un ser iluminado ya, un ser lleno de entusiasmo por la vida. Por eso digo yo muchas veces que Fernando González nació viejo y murió niño, porque en su juventud se creía realmente un viejo, de ahí su primer libro, Pensamientos de un viejo, y ya en la vejez era como un niño. Todos los que lo conocieron lo describen así, y además el último personaje del año 62, el padre Elías, es como un niño. La generación anterior lo había desconocido, pero esa juventud lo apreciaba mucho. Artistas plásticos, intelectuales, escritores, abogados, ingenieros, médicos. Así fueron los últimos años de vida de Fernando González en la casa que llamó Otra Parte en el año 59, y muere entonces en 1964. Gustavo, ¿a qué se debió tanto veto por parte de la Iglesia a los escritos del señor Fernando González? Hombre, realmente sí, él fue muy crítico a la Iglesia, pero como te contaba ahora al principio, él fue un místico. Él fue un enamorado de la Iglesia al mismo tiempo. De hecho, como lo expulsaron del San Ignacio, él se llamaba un jesuita suelto. ¿Por qué la Iglesia? Hombre, porque la Iglesia se demora mucho en entender los cambios de las épocas, ¿cierto? La Iglesia se demora mucho. Por ejemplo, la prohibición de viaje a pie, en parte fue por las ideas evolucionistas, y eso ya pues no lo cuestiona nadie, ¿cierto? Que por la risa volteriana, decía también el arzobispo, porque además hay un documento muy interesante de esa prohibición. Fernando González era crítico además porque la Iglesia se metía en política, lo cual obviamente no está bien hecho. Intervenir en política, ya dijo Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y es que la verdad es redonda y contiene todas las verdades. Volverse Dios es ser capaz de estar localizado en todas partes y en todas las ideas a la vez. Y entonces es una relación como de amor-odio, es decir, hay muchas críticas, pero en el fondo él fue un buscador de Dios desde su juventud. De hecho, quería mencionar eso, y es que
Fernando González en su obra trata numerosísimos temas, pero yo veo como tres grandes grupos de temas en la obra de Fernando González. El primero son las preguntas eternas de la filosofía. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué somos? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene el existir? Ese es como el primer gran grupo de preguntas en la temática de su obra. El segundo es más específico, es la pregunta por el ser mestizo latinoamericano. ¿Quiénes somos nosotros, los suramericanos, los latinoamericanos? ¿Por qué siempre nos estamos comparando con otras culturas? ¿Por qué nos sentimos inferiores? Decía él que nos avergonzamos de nuestros ancestros indígenas y africanos y que por eso padecemos el complejo de hijos de puta, una expresión muy fuerte que utilizan los negroides. Y de ahí su interés por Bolívar, por Santander, por estos personajes, por Juan Vicente Gómez. Y el tercer gran tema en la obra de Fernando González es precisamente la búsqueda espiritual, que lo acompañaba desde esa niñez en la que él cuestionaba el primer principio filosófico, que lo negó, que lo llevó a negar a Dios. ¿Verdad? No hay verdad ni mentira, como no hay mal ni bien. En el mundo todo es bueno y todo es verdad, simplemente porque existe. El secreto consiste en buscar el punto de vista desde el cual lo que nos parece malo o feo o falso se vuelve verdadero. Nos parece que el murciélago es un animal extraño que vuela y vive de noche cuando toda la naturaleza está en reposo. Hay que ponerse en el lado del murciélago para ver las cosas de otra manera. Don Gustavo, ahorita usted hablaba de la casa Otra Parte, y háblenos un poquito de esa historia de la casa Otra Parte y por qué se llama Otra Parte o qué significa Otra Parte. Muy bien, Alexander. Sí, como te contaba ahora, pues él nunca fue un hombre rico a pesar como de sus trabajos y de la importancia de su labor. Y entonces él y su esposa, doña Margarita, tuvieron 5 hijos: Álvaro, Ramiro, Pilar, Fernando y Simón. Y este joven abogado sufría mucho porque no tenía casa para sus hijos, no tenía una casa propia. De hecho, hay poemas sobre ese tema. Y ese sueño de tener su propiedad, y en fin, era un sueño de él, pero no lo había podido lograr hasta cuando muere el presidente Carlos Restrepo. El suegro muere en el 37. Entonces doña Margarita hereda algún dinero y con ese dinero compran el terreno. Compran el terreno que le había pertenecido a una pareja de alemanes que habían llegado a Colombia, al parecer huyendo de la Primera Guerra Mundial. Pero el alemán, el señor, pues tenía una huerta ahí en su terreno y un día murió en accidente de tránsito, precisamente cuando iba hacia Medellín a vender las hortalizas. Finalmente entonces Fernando González y doña Margarita le compran el terreno a la viuda y empiezan a construir la propiedad en el año 37, 38. La van terminando hacia finales de 1940, pero la casa en ese momento no se llamó Otra Parte, se llamó La Huerta del Alemán, como un homenaje pues al antiguo dueño. Ese nombre lo tuvo durante muchos años. Es muy curioso porque en una libreta de Fernando González, cuando él habla sobre la construcción de la casa, él habla de Managrú. Él dice que está construyendo Managrú, que le faltan tantos pesos para Managrú, que le falta tanto para una tubería, para esto, para las escaleras, y así habla de Managrú, y de pronto un día dice, vivo ya en la Huerta del Alemán, y por alguna razón la puso Otra Parte, pero él realmente no explica por qué, pero uno leyendo sus libros puede comprender. Ya desde 1930, desde mi Simón Bolívar, Fernando González jugaba con 2 expresiones en sus libros: Otra Parte y progredere en latín. Es decir, toma esa expresión en latín, la junta también, porque Otra Parte es una sola palabra, así como progredere. Y entonces en la tragicomedia la casa se llama Progredere. Ahora mencioné que el personaje de ese libro es el padre Elías. El padre Elías también muere en el libro. Y en el cementerio le hacen como un jardincito alrededor de su tumba, y a ese jardincito lo llaman Otra Parte. A él lo llaman también el brujo de Otra Parte. ¿Eso por qué? Hombre, eso también tiene que ver, eso también viene desde mi Simón Bolívar. Mira que ese libro es bien importante. Desde mi Simón Bolívar viene él meditando en Otra Parte,
pero también en lo que, en la brujería. Entonces habla de los yogas, habla de los indígenas americanos, pero él lo explica en ese libro. Para él, el brujo es el que se siente o se sabe hijo de Dios. Dice, soy el brujo, el Mahatma, el hijo de Dios, o felicidad, algo así dice el mi Simón Bolívar. Entonces, para él, la brujería, el brujo es el que investiga en los fenómenos profundos de los misterios de la vida, ¿cierto? Y el que se dedica a eso. Y en el caso de Fran González, como te decía, en el saberse hijo de Dios. Y entonces de ahí empiezan a llamarlo, Gonzalo Arango empieza a llamarlo el brujo de otra parte, en el año 58. Y luego lo empiezan a llamar también el mago de otra parte. Además porque le gustaba la homeopatía y en fin, todo lo que tuviera que ver como con las búsquedas espirituales y amaba la ciencia también. A propósito, ahora que recuerdo la importancia de la ciencia en este podcast, a pesar de todo lo dicho, esas búsquedas filosóficas y espirituales de Fernando González, fue un tremendo enamorado de la ciencia y de la botánica, por ejemplo. Gustavo, ahora mencionamos a los nadaístas. ¿Y cuál cree usted que fue la vertiente o la importancia o la relevancia que le dio Fernando González a este movimiento? Eso, más bien fue en esa dirección. Fernando González influyó bastante en el movimiento nadaísta, porque es que, mira, es una buena oportunidad para aclarar algo, y es que muchas personas preguntan por la filosofía nadaísta de Fernando González, lo cual es un enredo realmente y no es cierto. Fernando González no fue nadaísta. Ya, cuando surgió el nadaísmo, Fernando González era una persona de 63 años, es decir, ya él había hecho su carrera en solitario. Él brevemente perteneció a un grupo en su juventud, que además fue muy importante también, el grupo de los Panías, al que pertenecieron además León de Greiff, el poeta, Ricardo Rendón, el gran dibujante y caricaturista político. Entonces no es que Fran González haya sido nadaísta, sino que coincidió que cuando Gonzalo estaba empezando a crear el movimiento, leyó la obra de Fernando González y se entusiasmó mucho porque vio una gran vitalidad en esta obra. Un movimiento que surge con el objeto de acabar con todo el pasado, de derrumbar todo lo pasado en la literatura colombiana. Solo rescata la obra de Fernando González, porque realmente es una obra muy, muy vital, muy joven todavía, hoy es muy joven, y lo será durante muchísimo tiempo. Ese es el misterio de la obra de Fernando González, que no pierde vigencia con los años, sino que con los años precisamente se hace más importante. Entonces coincide el surgimiento del nadaísmo en Gonzalo Arango y esos amigos que van adhiriendo al movimiento, como Alberto Escobar. Bueno, Alberto Escobar es cofundador con Gonzalo, pero no, realmente el movimiento nace en Gonzalo Arango y lo irradia muy pronto a otros amigos de Medellín, de Cali. Gonzalo Arango se entusiasma mucho. De hecho, cuando Gonzalo viaja a Cali a presentar el movimiento nadaísta, ya en la presentación pública habla de la obra de Fernando González. Además porque, de hecho, Gonzalo incluso es mencionado en el libro, porque le ayudó a Fernando González en el proceso de pasar en limpio los manuscritos, y Fernando González se interesó mucho por el nadaísmo, porque en una carta muy bella, en un texto muy bello, él dice que cuando conoció a Gonzalo Arango era como si se hubiera visto a él mismo a sus 27 años. Entonces hubo afinidad entre los dos. De este modo, Fernando González tuvo una enorme influencia en el nadaísmo. Don Gustavo, usted ahorita nos hablaba de la corporación Fernando González, otra parte. Háblenos qué trabajan allí, qué se viene adelantando y cómo han manejado toda esta historia que se tiene del señor Fernando González para la ciudad de Envigado en este caso o para el área metropolitana. Sí, es un proyecto que surge en Envigado, pero que se proyecta, desde el principio hemos tenido claro que es un proyecto que debe tener proyección internacional. Y entonces, después de la muerte de Fernando González, quedaron doña Margarita y Fernandito. Doña Margarita murió en 1979 y entonces ya empezando como la década del 80, estaba solamente allá Fernandito Nano
y los hermanos decidieron como vender la propiedad. Pero dada la importancia de la obra del papá, no quisieron que la casa permaneciera como museo. Entonces ahí hubo pues unas negociaciones. El punto es que vendieron la propiedad, es decir, la antigua huerta del Alemán, quedó en manos privadas, pero la casa, poco tiempo después, quedó la casa, hay un pequeño cuadrito de tierra alrededor, quedó en manos del municipio de Envigado. Por esos años se conformó una entidad que se llamó Corporación Amigos de Otra Parte, que apoyó al municipio para que la casa fuera declarada museo en el año 87. La casa efectivamente se abrió como museo en el año 87, funcionó bien durante los primeros 5 años por el entusiasmo de su directora, pero el municipio en ese momento pues no apoyó económicamente como el proyecto muy bien, y entonces la casa fue cerrada nuevamente en el año 92, y así entró en un periodo de intermitencia en que la casa se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Tras la muerte de Fernandito, Simón ya decidió finalmente crear la corporación Fernando González Otra Parte con 3 objetivos. El primero es difundir la vida y obra de Fernando González. Segundo, reabrir la casa como museo. Y tercero, convertirla en un centro cultural. Esto fue hace 18 años, en 2002. Y de manera que creo que, y Simón murió muy temprano en la historia de la corporación. Simón murió en 2003, pero creo que le hemos cumplido porque estamos difundiendo la obra de Fernando González. La casa está abierta permanentemente y sin interrupciones, con la excepción obvia de la cuarentena, sin interrupciones desde esa época. La hemos convertido en un centro cultural y ya logramos la construcción del teatro, la biblioteca y por supuesto el café que está desde 2006. Tenemos una actividad cultural permanente. Bueno, ¿qué temáticas? Presentaciones de libros, lecturas poéticas, conversaciones con escritores, conferencias de ciencia, proyecciones de cine, talleres, conciertos en pequeño formato en la Casa Museo, o obras de teatro en pequeño formato en la Casa Museo. Son 18 años de actividad ininterrumpida, solamente la cuarentena interrumpió esa actividad. Suspendimos en marzo las actividades, pero reiniciamos el 1 de junio las actividades con una agenda virtual. Y no hemos parado hasta ahora, hasta noviembre. Ya vamos a completar este segundo semestre muy intenso en actividades culturales. Los interesados pueden buscar nuestro canal en YouTube. No hemos mencionado la página web, es www.otraparte.org. La casa está abierta nuevamente, el café está abierto nuevamente. Entonces ofrecemos una agenda cultural y entonces hay mucho que encontrar, hombre. Actualmente también hay que mencionar a Confama. Confama es la entidad responsable del nuevo edificio, es decir, donde están el teatro y la biblioteca. Y Confama tiene una agenda también muy variada en estos espacios, de manera que esto todo en convenio con el municipio de Envigado. Es decir, hay 3 entidades que estamos trabajando en lo que llamamos el territorio Otra Parte. A continuación, los invitamos a escuchar 2 preguntas para todos. ¿Qué libro lo ha marcado en su vida? Y Félix Ángel Vallejo escribió un libro que se llama Retrato Vivo de Fernando González. Y la lectura de ese libro evidentemente me cambió a mí la vida. Eso fue un libro que leí yo en 1991, hace ya casi 30 años. A mí me conmovió profundamente el personaje que Félix Ángel me presentó en ese libro. Me puse a investigarlo, me puse en la tarea de conocerlo, de leerlo, más tarde de difundirlo, y todo eso me llevó hasta ahora, hasta la corporación Otra Parte en 2020, es decir, casi 30 años después. Gustavo, ¿cuál es su autor favorito? Fernando González, hombre, definitivamente, pero obviamente no es el único. Mira, yo me he nutrido mucho a mí me ha gustado mucho, obviamente, la literatura en general, de todos los tiempos. Me interesa también el tema místico, me apasiona el tema científico. Yo tengo formación en antropología, yo leo permanentemente sobre ciencia, cosmología, física, geología, astronomía, antropología, por supuesto, sociología, todos los temas me apasionan. Las ciencias exactas, las ciencias sociales, el periodismo me fascina.
amo profundamente a los cronistas colombianos, por ejemplo, a Juan José Hoyos. La crónica me encanta, ¿cierto? Y entonces realmente son muchos afectos, hombre. Y yo creo que eso se refleja no solamente por mí, sino porque igual sucede con mis compañeros de trabajo. Y por eso yo creo que todos esos temas se reflejan en nuestra agenda cultural. Si vos la estudias con atención, vas a encontrar que hay literatura, que hay música, que hay teatro, que hay ciencia. Todos los temas pasan por la Corporación Otra Parte, y es porque todos esos mismos temas pasan por nuestras almas también.